Asalto y conquista. Cuando uno decide buscar al ser dentro de sí, no como un deseo de prosperar o una mera experimentación más, sino como una necesidad nacida de lo más profundo, el camino ha sido iniciado. No ocurre lo mismo cuando lo que hay son escarceos, pequeños movimientos en la superficie, que el fuerte viento se encarga de arrastrar. Lo primero y ante todo, tiene que haber una experimentación propia en base a la autoobservación y al propio discernimiento. Uno tiene que haber comprobado en sí mismo la ilusión de la realidad, haber saboreado sus hermosos frutos a la vista, pero amargos en el paladar, haber llegado a un convencimiento propio, a una certeza interior, no porque nadie nos lo diga, sino que la propia experiencia ha provocado la necesidad, el anhelo íntimo y verdadero de libertad. Se dice que el cielo se consigue por asalto, pero esto no significa que sea por un impulso desesperado o una toma por sorpresa, sino con la determinación nacida de la necesidad, el arrojo del que sabe lo que quiere y la valentía del que no duda de sí. Fácil resulta decir que tenemos que potenciar el enlace con el ser, pero no lo es tanto explicar cómo, pues sería adentrarse en el universo de cada uno y difícilmente a todos nos sirva lo mismo. Aún así, podemos mencionar algunas pautas que sirvan como trampolín para que cada uno encuentre la suya. Desidentificarse con la personalidad virtual es sin duda una ardua tarea. Si tenemos que observar y trabajar cada uno de los diferentes yoes que se manifiestan, podríamos tener varias o muchas existencias y no dejaríamos de verlos por doquier. Se cuenta que Arquímedes dijo sobre la palanca: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». Si dirigimos nuestra energía hacia lo que somos en realidad, situándonos interiormente por encima de dicha personalidad, en una ubicación fuera del tiempo y del espacio que nos permita acceder a una conciencia superior, tendremos el punto de apoyo de la conciencia del ser. Cuando cambia la percepción, cambia la creencia interior, y cuando cambia la creencia interior, modificamos la realidad. Seguimos haciendo las mismas cosas, ocupándonos de las mismas tareas, relacionándonos con las mismas personas y representando nuestro papel de existencia. Pero contemplando el juego desde afuera, siendo el personaje. Las mismas cosas serán hechas, pero con una energía diferente, con una perspectiva superior que ordena y modula cada pensamiento, cada palabra, cada gesto y cada acción. Las mismas cosas serán hechas, pero con una impronta diferente, con un rastro sutil y original, que es causa de nuevas circunstancias y motivo de nuevas respuestas. Si en algún momento nos metemos tanto en el personaje que nos identificamos con él, cosa muy normal, volveremos, en cuanto nos demos cuenta, a recuperar la posición y con constancia y voluntad mantenerla el mayor tiempo posible. Conforme más espacio-tiempo vamos conquistando, mayor será la profundidad de la conciencia ganada y mayor será la cantidad de yoes que empiezan a alinearse con ese punto de quietud central, unificándose. La conexión con el ser cobrará consistencia y cristalización y el enlace se habrá conquistado. Ese enlace, como todo bebé que nace, necesitará de sus cuidados y alimentación para que crezca fuerte
y de manera sostenida. Los paseos por la naturaleza, el silencio interior, la lectura inspiradora, la música que nos deleita, la contemplación de la belleza y el contacto con personas afines en intención y propósito son algunos ejemplos de esos cuidados y alimentación necesarios para afrontar la larga travesía. Pero serán los hechos y la práctica diaria los que nos darán la verdadera medida de lo conquistado. Cuando pensamiento, palabra y obra conformen una triada coherente, responsable y consciente. Existe un peligro o trampa que no quiero dejar de mencionar: la posibilidad de dejarnos tentar por un yo que quiere tomar el rol de vigilante de todos los demás. Una especie de capataz que se erige en forma de yo superior para tener a raya a los demás yoes, pero que sigue perteneciendo a la personalidad virtual, en un intento de suplantación a la conciencia del ser. El ojo entrenado, el discernimiento y el sentimiento superior de libertad e integridad serán los focos que delatarán a este suplantador en su intento desesperado de seguir al mando. La conciencia del ser no se atiene a conceptos de la moral, no juzga ni condena, no restringe ni limita. Al contrario, es lo imprevisible, lo desconocido de instante en instante. Actúa según el momento y las circunstancias. No tiene moldes que la condicionen. Mira con amor, sabe a verdad y huele a libertad. Cuando uno practica la autoobservación y el discernimiento, van llegando las certezas. Y esas certezas son las que provocan en nosotros una necesidad de buscar al ser. Claro, digamos que normalmente estamos funcionando en modo automático y que llega un momento en el que algo se enciende en nosotros y eso hace que empecemos a observarnos. Exacto. Y cuando comenzamos a observarnos, empiezan a aparecer esas certezas que nos van encaminando hacia un punto determinado, y ese punto sería el ser que está en nuestro interior. Y es un camino único y personal de dentro hacia afuera, o sea que no funciona que alguien nos lo diga, tiene que salir de nosotros y nosotros sentir esas certezas, pero se pueden dar unos pasos básicos para lograr establecer esa conexión con el ser. Digamos que, como dice el refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena, y que tiene que ser algo que tenemos que iniciar por nosotros mismos. Claro. Nadie toma conciencia porque se le diga tienes que tomar conciencia. Cuando se toma conciencia es algo que sale de uno mismo y que es lo que nos funciona como nuestra propia experiencia, que hace eso, hace que al final empecemos a emprender el camino que nos lleva individualmente, como dice Jorge, hacia el ser. Claro, por ejemplo, una cosa básica, y más si practicamos esa autoobservación de la que hablamos, es dejar de identificarnos con nuestra personalidad virtual. Por supuesto, esa personalidad virtual que se basa principalmente en la fascinación. O sea, si empezáramos a dejar de estar fascinados por todo lo que nos están poniendo alrededor, empezaríamos a controlar esa personalidad, y a la vez que controlamos esa personalidad, haríamos que esos múltiples yoes que van encomendando o van controlando nuestra vida dejen de hacerlo, para irle dando paso cada vez más y más protagonismo al ser. Claro, si esto es práctica, práctica y práctica. Cada vez se identifica con más facilidad a los yoes que van cogiendo el control. Nosotros activamente podemos ayudar, por ejemplo, apagando la televisión, leyendo música adecuada, leyendo música no, más bien oyéndola. Oyendo música. Con lecturas adecuadas, quería decir. No creyéndonos lo primero que nos dicen, porque lo primero que nos dicen los medios de comunicación normalmente, ya sea televisión, radio, prensa, sea el que sea, lo primero que nos dicen normalmente es la información más manipulada.
Y a partir de ahí empiezan con la técnica de las 10 verdades para intentar confundirnos lo máximo posible. Y entiendan que nadie está exento de ser manipulado, puesto que nuestro subconsciente se empapa de todo lo que dicen en los informativos. No vale con... no presto atención, No. porque el mensaje va calando. Digamos que cuando usted se pone delante de la televisión, lo que está haciendo es recibir unas ondas que poco a poco lo van hipnotizando. Y cuando usted está hipnotizado, directamente toda la información va al subconsciente. Por eso es por lo que dice Jorge, que ya nos han programado. Pero es que nos programaron desde que teníamos 0 años. Desde los 0 años empezamos a recibir una información inconsciente que se va grabando en nosotros. Y por lo menos hasta los 5 años permanecemos en ese estado hipnótico. Hay gente que llega a los 90 años y sigue hipnotizado, que esa es otra. Piense, por ejemplo, que el ser no juzga, ni condena, ni restringe. El ser es imprevisible. Son cualidades que nos pueden indicar si vamos por el buen camino. Desde luego, si reaccionamos de las mismas maneras ante los mismos estímulos, la conexión no está funcionando. Claro. Y el ser principalmente es anárquico. No cree en leyes, no cree en políticos que gobiernen, no cree en nadie que te pueda obligar a hacer algo en contra de tu voluntad, porque entre otras cosas eso sería magia negra, nada más para empezar. Pero el ser está por encima de todo eso, porque el ser es conciencia y energía. Otra cualidad, se mueve por certezas. Lo hemos dicho muchas veces, la duda es territorio del ego. Sí. El ego se encarga de ir confundiéndonos una y otra vez para que nos apartemos del camino lo máximo posible. Simplemente porque si nosotros conseguimos poner el ego al servicio del ser, todo lo que la conciencia artificial ha estado montando se desmorona. Porque el peligro no es la cuestión del ego, el peligro es la cuestión de la conciencia artificial. El ego simplemente se va a poner al servicio del que, pongamos, le alimente. Claro. Y si le alimenta el ser, encantado de la vida. Y si le alimenta la conciencia artificial, lo mismo. Pero claro, nuestro objetivo es que el ser sea el que comande todo el tema de nuestra vida, el que lleve toda nuestra vida hacia adelante. Sería magnífico, Fran. La magia estaría a nuestro alrededor todo el día. Todo serían sincronicidades, señales, todo sería fluir. Y el mundo sería muy diferente. Cambiemos el verbo, no sería, será. Bueno, sí, sería, será y es. Exactamente. Para ser exacto. Porque Bueno, el futuro existe y ya pasó. nunca mejor dicho.